Esta mañana quisiera compartir con ustedes un mensaje intitulado Discerniendo los tiempos. Discerniendo los tiempos. Vivimos en tiempos muy volubles, en donde hay mucha incertidumbre, y aún los gobiernos poderosos del occidente, tales como Europa, Estados Unidos, Australia, Canadá, están viendo una deterioración de la sociedad. Los institutos del pasado, que eran las columnas de las naciones, están siendo desmantelados y derribados, tales como el matrimonio, el género, la educación, el gobierno, pero más que nada y tristemente, la iglesia, ¿verdad? Vemos que la iglesia en los países ricos, tales como Estados Unidos, como Europa, Australia y otras naciones, la iglesia, que antes era el baluarte, era la columna que llevó a la grandeza a estas sociedades, bueno, más bien el Señor, pero por medio de la iglesia, creando instituciones como hospitales, escuelas, sistemas políticos muy eficaces. Estamos viendo que aún en lo que muchos llaman la iglesia de Dios, está entrando esta podamos decirlo, pudredumbre, este cáncer, esta enfermedad que es nada menos que el pecado, ha entrado en todos los aspectos de la sociedad, incluyendo la iglesia, ¿verdad? Les ponen términos como progresismo y otras cosas, ¿qué más les gusta decir? Diversidad. Pero lo único que es que es vil pecado, ¿verdad? Simplemente les han cambiado los nombres, pero lo que la sociedad ha recibido, lo que la iglesia está permitiendo entrar, no es nada menos que vil pecado. No es nada menos que transgresión a los mandamientos y a la palabra de Dios. Es todo lo que es. Y desafortunadamente tenemos una generación, la generación de hoy me parece que le llaman generación X, cuyos padres nunca les enseñaron nada sobre Dios. Los padres se apartaron. A los padres los habían llevado a la iglesia, sabían algo, pero ellos nunca enseñaron a sus hijos nada, y ahora tenemos una generación que no conoce nada de Dios. Y estamos viendo a hombres, niños queriendo ser niñas, niñas queriendo ser niños. Estamos viendo blasfemias siendo practicadas dentro de la misma iglesia, de los templos, donde están abrazando toda forma de corrupción, toda forma de perversidad, toda forma de abominación a los ojos de Dios. Es más, no nomás eso, sino que ahora hay leyes para defenderlo. Y las personas que hablan en contra de todo eso se les consideran fóbicos, homofóbicos, generofóbicos, lo que sea, ¿verdad? Eso quiere decir un temor a eso. Y es la manera en que, junto por los medios, por la prensa, están silenciando las voces que están sonando la alarma. Están diciendo, hey, se está derribando la sociedad, se están derribando las instituciones, se está viendo abajo la economía, están pasando tantas cosas, pero se está haciendo caso omiso
porque este cáncer, esta pudredumbre ya está muy inmiscuida en nuestra sociedad. Si consideramos la historia de Israel, cómo Dios los llamó, los estableció, les dio sus leyes, ¿verdad? Y les dijo, si ustedes siguen estas leyes, yo los voy a proteger y los voy a prosperar. Pero también les dijo, si ustedes violan mis leyes y se apartan de mí tras otros dioses, entonces todas estas maldiciones van a venir sobre ustedes, ahí en Deuteronomio capítulo 28. Lo primero que les dijo, lo primero que les mandó en el primero de los 10 mandamientos, ¿qué fue? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué hizo Israel con el tiempo? Se fue tras dioses ajenos. Empezó a entrar corrupción, empezó a entrar inmoralidad, de tal manera que el rey Salomón hasta construyó templos para los dioses falsos de sus esposas extranjeras. ¿Verdad? Salomón violó todo lo que le dijo Dios. Le dijo, no compres demasiados caballos para que no te enorgullezcas. No tengas demasiado oro para que no te olvides de mí. Y sobre todo no te cases con mujeres extranjeras porque van a apartar tu corazón de mí. ¿Y qué fue lo que hizo Salomón? Exactamente eso. Entonces se desvió Israel de Dios, se fue tras otros dioses, el dios del dinero, el dios del placer, a dioses falsos, y finalmente el juicio de Dios cayó sobre ellos, y todo lo que estaba escrito, como escribió el profeta Daniel en el capítulo 9, que les iba a suceder, les sucedió, ¿verdad? Se enorgulleció Israel y se rebeló hasta el último momento. El profeta Jeremías les predicaba, arrepiéntanse. Cuando Nabucodonosor instituyó sus reyes, les dijo, ¿sabes qué? Si ustedes se someten a Nabucodonosor, si hacen lo que quieren, Dios no los va a destruir. Pero Israel se había enorgullecido tanto que se rebeló hasta ese último momento, y fue cuando Nabucodonosor destruyó el templo, destruyó la ciudad de Jerusalén y dispersó a los israelitas. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Intitulé el mensaje Discerniendo los tiempos. ¿Qué quiere decir eso? Discernir quiere decir reconocer, quiere decir identificar. La persona que tiene discernimiento de espíritus conoce, identifica los malos espíritus, o más bien si son buenos o si son malos. Entonces nosotros como creyentes debemos de identificar, debemos de reconocer los tiempos en que estamos viviendo. Nuestra vida, y más importante nuestra vida espiritual, puede depender de ello, ¿verdad? Por mucho tiempo, especialmente en la nación de Estados Unidos, nos hemos ido tras el dinero, tras el placer, tras el materialismo, tras el estatus, ¿verdad? Y no hemos, como dice la palabra de Dios, aprendido a discernir los tiempos. Están pasando tantas cosas y estamos dormidos. Estamos dormidos, como iglesia en general, no todos, pero en general, ¿verdad? Y no comprendemos, así como la antigua Babilonia, ¿verdad? Cuando el rey Belsasar mandó hacer ese gran banquete, trajo a todos sus gobernantes, a todas sus mujeres, y estaban ebrios, y sacaron los artículos santos del templo de Dios, y estaban tomando de las copas de los artículos del templo. Y estaba tan ciego, no había discernido los tiempos a tal manera que no sabía lo que le esperaba, ¿verdad? Todo estaba bien,
todo está bien, hasta ese momento el imperio estaba intacto, su ejército todavía aún era poderoso, pero no había aprendido a observar los tiempos, no había aprendido a fijarse a su alrededor qué estaba pasando. ¿Y qué sucedió? Pues Dios mandó a un mensajero que escribió en la pared Mene, Mene, Tekel, Uparsin, ¿verdad? Y se asustó tanto y nadie de los sabios podían interpretar lo que decía el mensaje, hasta que una de las reinas de Belsasar se acordó y dijo: ¿sabes qué? En tu reino hay un hombre sabio que tiene el Espíritu de Dios y que puede discernir estas cosas. Se había apartado tanto Belsasar de lo que tenía que hacer que ni siquiera conocía a este sabio Daniel que tenía en sus medios. Y así, de esa manera, la iglesia en general no estamos poniendo atención a lo que está pasando. No estamos discerniendo, no estamos identificando los tiempos. Y en el tiempo de Belsasar, los medos y los persos ya estaban tramando, ya habían encontrado la debilidad de la ciudad de Babilonia y estaban tramando su destrucción. Y de igual manera, nuestros enemigos, los enemigos del occidente, ya encontraron la debilidad de los países del occidente y están tramando nuestra destrucción. Y cuando trajo Belsasar a Daniel, le dijo: Daniel, si me interpretas eso, te voy a colmar de muchas cosas, te voy a poner el número 3 del reino. Y Daniel dijo: ¿sabes qué? Tus presentes, quédate con ellos, dáselos a otros, pero te voy a interpretar. Y le interpretó y le dijo: ha sido pesado y ha sido hallado falto. Dice: el reino te ha sido arrebatado y va a ser entregado a los medos y los persas. Y se puso muy contento. Belsasar lo vistió de púrpura, le dio un montón de cosas, pero esa misma noche los medos y los persas desviaron el río Éufrates, me parece que pasaba por debajo de Babilonia. Lo desviaron y se metieron por las aperturas debajo de la ciudad, y sin realmente tener que pelear mucho, conquistaron el imperio babilónico, mataron a Belsasar. Los países del occidente nos hemos vuelto muy arrogantes por todo el poderío que tenemos, ¿verdad? Belsasar pensaba que la ciudad de Babilonia era impenetrable, ¿verdad? Pero tenía ese defecto realmente sencillo, y se aprovecharon los medos y los persas. Estados Unidos, junto con el occidente, tenemos un poderío que nunca se ha visto en la historia de la tierra. Tenemos tecnología, tenemos armas espantosas y una tecnología increíble, pero ¿sabes qué? Hay una debilidad que tienen todos los países del occidente, y nuestros enemigos ya lo descubrieron. Solamente están esperando el momento indicado, el momento de embriaguez, así como Belsasar estaba embriagado, estaba totalmente entregado a los placeres y tratar de agradar a la gente. Estaba totalmente dormido. Nuestros enemigos están esperando que entremos totalmente en el placer, que estemos totalmente ebrios, para entonces ellos atacar. Yo les garantizo que el enemigo ya sabe las debilidades, y tal vez sea más obvio
de lo que pensamos, pero porque nos hemos apartado de Dios, el Señor ha cegado los ojos de nuestros líderes. Como escribió Daniel, ¿verdad? Si quieren leer ahí la oración hermosa que hizo, cuando se cumplieron los 70 años, hizo la oración para la restauración de Israel. Y dijo: Dios, Señor, nos has mandado profetas para que nos avisen y no les hemos hecho caso. Dios ha mandado profetas, pastores, personas que hablan y avisan a Estados Unidos, pero los líderes no han querido hacer caso. Estamos en un tiempo peligroso. Estamos en un tiempo donde las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Mucha gente no lo quiere creer. Mucha gente está como Belsasar, ¿verdad? Están sometidos completamente, entregados a los placeres, a lo que les gusta hacer, metidos en sus trabajos, metidos en sus hobbies, metidos en cualquier otra actividad, pero no están poniendo atención. No están discerniendo los tiempos. Piensan que todo está bien. Están metidos en sus deportes, están metidos en esto, lo otro. Sus conversaciones son todo menos el Señor. Y el Señor nos avisa en su palabra y nos está diciendo: despierten, despierten, peligro, peligro. Yo vengo pronto por mi iglesia. Iglesia, despierta, prepárate. Echa fuera el pecado de tu vida, echa fuera los placeres de este mundo, las obras de la carne, y déjame lavarte con mi sangre preciosa para que estés preparada para cuando venga. Cuando hablamos del rapto de la iglesia, muchas personas son muy escépticas. Dicen: ¿cuál rapto? Es un invento de hombres y tantas cosas. Pero la Biblia nos revela allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, de este misterio del rapto de la iglesia. ¿Verdad? El rapto de la iglesia es un evento. Rapto, esa palabra rapto traducida viene del griego, se me está hablando en estos momentos, harpazo. Y harpazo significa arrebatar. Por eso nos llaman el rapto de la iglesia el arrebatamiento. Quiere decir tomar algo y arrebatarlo repentinamente. Y muchas personas escépticas, muchos creyentes, dicen: no, ya tienen mucho tiempo que dicen que viene el Señor y nunca viene, ¿no? Y están metidos en todo menos en lo que tienen que estar metidos. Para comprender este evento que se llama el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, debemos de comprender las bodas del antiguo Medio Oriente, ¿verdad? No es muy interesante. No es como ahora en general en el occidente las personas escogen con quién se van a casar, ¿verdad? Se conocen, está el noviazgo, después se comprometen y se casan, ¿verdad? Pero en esos tiempos no era así. En esos tiempos generalmente desde pequeños los padres decidían quién se iba a casar con quién. Es muy interesante eso. Es un retrato muy bonito del Señor. Acuérdense que Jesús dijo: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. ¿Se acuerdan eso? Por eso dice la palabra de Dios que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces nosotros no escogimos a Jesús, Él nos escogió a nosotros. Y ahora Él ha llamado a sus escogidos, a su iglesia, los ha llamado su esposa. Mi novia, mi esposa. Y en el antiguo Medio Oriente, los padres hacían un trato, ¿verdad? Y luego, siempre se me olvida esa palabra, lo que dan para la novia. ¿Cómo se llama? La dote. La dote.
Y lo que pasaba es que el padre le daba una dote al padre de la novia y le decía, voy a regresar por ella. ¿Verdad? Y eso podía suceder desde la niñez o ¿cómo se dice? Adolescencia o ya grandes. El caso es que el padre se ponía de acuerdo con el padre de la novia y le daba una dote y le decía, mi hijo va a regresar por ella. Y entonces el padre y el hijo se regresaban a su casa y el hijo comenzaba a construir un lugar para su esposa. No es como ahora los hijos se van por todos lados, pero en ese tiempo no. En ese tiempo el hijo se regresaba a la casa de su padre y comenzaba a construir una casa para su esposa, para su novia. Y el hijo no regresaba por su novia hasta que el padre no decía, inspeccionaba todo, ok, hijo, ya está todo listo, ve por tu esposa. ¿Verdad? Pero es interesante, por eso dice la Biblia que nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles ni el hijo, solamente el Padre Celestial. ¿Verdad? Porque era el Padre el que le decía, cuando revisaba todo, se aseguraba que todo estuviera hecho, entonces decía, ok, mijo, puedes ir por tu esposa. Interesante. El hijo no estaba obligado a avisarle a la novia cuando iba a ir por ella. ¿Saben qué pasaba? La novia tenía la responsabilidad de estar lista para cuando su esposo regresara por ella. Tenía que tener el vestido preparado, tenía que tener sus acompañantes preparados, todo lo que ella quería en su boda tenía que estar lista, porque el hijo podía regresar en el día o podría regresar en la noche, no importaba. El punto era que la novia tenía que estar preparada para cuando su esposo, su novio, viniera por ella. Interesante, ¿verdad? Entonces llegaba el novio, de repente se anunciaba, y si la novia estaba preparada y lista, no hay problema, ¿verdad? Pero si no estaba preparada, si ponían excusas y muchas cosas, entonces había un problema, porque en ese tiempo la palabra era como firmar un contrato, ¿verdad? Y ese es el retrato, hermanos. Ese es el retrato de Jesús, de Yeshua y su iglesia. Jesús dijo, me parece que en el capítulo 14 de San Juan, dijo, ¿saben qué? Me voy a ir. Pero me voy a ir y voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Dice, en la casa de mi padre, ¿muchos qué? Muchas habitaciones hay. Entonces yo me voy a ir y voy a preparar un lugar. Y porque voy a preparar ese lugar, entonces voy a regresar y me los voy a llevar para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, ¿qué está pasando? Jesús vino, vivió una vida justa, murió por los pecados del mundo, estuvo 40 días más y se regresó a la casa de su padre. Y ahora todos los que recibimos a Jesús, a Yeshua como nuestro Salvador, somos su novia, somos su iglesia. Y Jesús está en el cielo preparando casa para nosotros. Muchos lo llaman mansiones, nos está preparando una mansión. Y así como en las bodas antiguas del Medio Oriente, un día muy pronto, el Padre le va a decir a Jesús, ve por tu novia. Va a revisar todo, que ya esté todo, entonces le va a decir, ok, hijo, ve por tu esposa. Ese es el retrato. Y la cosa es que Jesús va a regresar, como dice la palabra de Dios, en un día en que menos esperemos. ¿Verdad? Yo he escuchado, hay muchas personas que dicen, no, Jesús va a regresar en el tiempo de la Pascua. No, Jesús va a regresar en el tiempo de Pentecostés. No, estás equivocado. Jesús va a regresar en el tiempo de Rosh Hashanah, en el año nuevo. No, va a regresar en el día de la expiación.
No, estás equivocado. Va a regresar en el día de la fiesta de las trompetas. Y yo escucho esto y yo me pongo a pensar, ¿sabes qué? Jesús no va a regresar en ninguno de esos días. ¿Sabes por qué? Porque lo están esperando. Y la Biblia dice que Jesús va a regresar en un día, en un momento que nadie espera. Capaz que regrese en Halloween, ¿verdad? En el día que menos esperamos, cuando el mundo adora al diablo. Es el día que menos esperamos. O tal vez regrese en un día donde todo va bien, ¿verdad? El sol está brillando, todo está bien y de repente suena la trompeta. Y Jesús viene por su iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás discerniendo los tiempos? ¿Estás discerniendo los tiempos? Estaba buscando la porción. En Mateo 24, donde habla de el rapto de la iglesia, tenemos que dividir este capítulo para entender lo que está pasando. Fíjense lo que dice Mateo 24 y verso 32. Dice: de la higuera aprender la parábola. La parábola es una historia que tiene una enseñanza. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Es cierto os digo que esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, ¿qué está diciendo? Si leen el capítulo Mateo 24, habló de muchas señales. Habló de terremotos, habló de guerras y rumores de guerras. Habló de hambres, de pestilencias, enfermedades. Y les digo, cuando todo eso se empiece a convergir, cuando haya una convergencia, ¿qué quiere decir eso? Cuando todo eso empiece a pasar junto al mismo tiempo. Y luego habló de dolores de parto. Los dolores de parto, las madres que han tenido hijos saben que cuando se acerca el nacimiento, los dolores de parto se hacen más fuertes y más frecuentes. Entonces Jesús dijo, cuando ustedes viven estas cosas, una convergencia, y cuando se sucedan con más frecuencia y con más intensidad, entonces es como la higuera. Cuando miran una higuera y que empiezan a brotar las hojas y está tierno todo, es el tiempo que va a venir el verano. Entonces, lo que está diciendo Jesús es esto. Cuando ustedes comiencen a ver todas estas cosas y que haya una convergencia, cuando todo esté pasando al mismo tiempo, se intensifique y sea más frecuente, la venida del Señor está muy cerca. Es lo que está diciendo. Es lo que está diciendo. Y luego dijo algo muy clave. Verso 34, Mateo 24, 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto aconseje. ¿Cuánto es una generación? Eso es la pregunta. Eso es la pregunta. Hay personas que dicen que una generación son 40 años. Otros dicen que como en el Salmo 90
son 70 a 80 años y otros dicen que son 100 años. Entonces, ¿cuándo volvió a brotar la higuera? La higuera es una representación de Israel. Es un símbolo de Israel. ¿Cuándo volvió a brotar la higuera? Me parece que fue en mayo 13 de 1948. ¿Cuántos años han pasado desde 1948 hasta hoy? Casi 80, ¿verdad? Y casi 70, no, ya pasó 70, casi 80 y casi 100. En el 2048 serían 100 años, ¿verdad? Pero escuchen esto, Jesús dijo, no pasará esta generación. A lo mejor Dios está esperando hasta el último momento de la generación. Todavía aún hay gente viva que nació en 1948. Tienen 70, 80 años, cerca de los 80, ¿verdad? Pero dice que no pasará. En otras palabras, no se morirá la última persona hasta que todo esto suceda. Está muy próximo, está muy pronto el Padre en decirle a Jesús, ve por tu novia, recoge. Entonces la pregunta es, ¿dónde estamos con Dios? ¿Cuál es nuestra relación con Dios? ¿Estás tomando tiempo para orar? ¿Estás tomando tiempo para leer la Biblia? ¿Te estás juntando con hermanos para adorar? ¿Dónde estás en tu caminar con el Señor? ¿O todo lo demás ocupa tu tiempo? Acuérdate que la palabra de Dios dice que Dios regresará por una iglesia sin mancha y sin arruga. Estas palabras sin pecado. Un día, cuando menos esperemos, va a sonar la trompeta. Dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo, en el Mesías, resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos. Pero tenemos, hermanos, que discernir los tiempos. ¿Estás poniendo atención? ¿Estás poniendo atención a lo que está pasando? Y luego nos dio otra clave para discernir los tiempos. Cuando sepamos que su venida está muy cerca. Verso 37. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. 120 años. 120 años Noé les predicó al mundo antidiluviano que se arrepintiera. 120 años. Y durante ese tiempo estaba esta construcción de este barco masivo, ¿verdad? Es que dicen que es como un portaaviones. Y sin duda la gente lo miraba y se burlaban de él, porque decían, lluvia, ¿qué es lluvia? Porque en ese tiempo no llovía, no sé si sabían. Dice la palabra de Dios que Dios regaba la tierra porque subía un vapor dentro de la tierra
y regaba el planeta. Entonces, en esos días toda la tierra era fructífera. No había lugares secos, ¿verdad? Y interesantemente los científicos han descubierto que hay más agua debajo de la tierra que en la superficie. Y fíjense, el 75% del planeta está cubierto por agua. Imagínense cuánta agua. Entonces, como nunca había llovido, no había lluvia, se burlaban de Noé. Y Noé les decía, ayúdenme a construir el arca, sálvense, vénganse con nosotros. ¿Pero qué estaba pasando? La gente estaban comiendo, bebiendo, y cuando dice casándose y dándose casamiento, no crean que era así como ahora ordenado, ¿no? Esto era, estaban pasando cosas abominables, ¿verdad? Los ángeles caídos se robaban a las mujeres y procreaban con ellos gigantes. Y estos ángeles caídos contaminaron a toda la tierra. El ADN, no nomás de los hombres, sino de los animales. Y había tanta maldad. Lean Génesis capítulo 6, ahí les dice y violencia, que lo único que pensaba la gente en esos días era pura maldad. Todo el día, desde que se levantaban hasta que se acostaban, pura maldad. Y entonces, sin duda alguna, esta generación corrupta, abominable, se burlaban de Noé. Y le decían, Noé, pues, ¿qué hago? ¿A dónde? 120 años, hermanos. 120 años. Y no hicieron caso. No quisieron hacer caso. Y miraron cuando Dios empezó a juntar a los animales, ¿verdad? Los trajo por parejas. Miraron cuando Noé llenaron el arca de alimentos y toda la provisión que iban a necesitar. Y empezaban a ver cómo Dios causó que los animales subieran en orden al arca. Y llegó el día en que Dios le dijo, súbete al arca y cierra la puerta. Todos miraron. Y la palabra de Dios dice que el ángel del Señor selló la puerta. Y la gente estaba viendo, tal vez borrachos, cometiendo sus abominaciones. Y pum, empiezan a caer las primeras gotas. Y de repente la gente empezó a voltear al cielo. Y empezó a intensificarse la lluvia. Y cayeron más gotas. Y dice la palabra de Dios que las fuentes de la tierra se reventaron. Y empezó a brotar agua de dentro de la tierra. Y hay unos científicos que dicen que cuando esto pasó era tan intenso y tan poderoso que en segundos y que el agua caminaba miles de millas por hora. No comprendo eso, pero que una destrucción increíble. Y de repente la gente comenzó a ver esto y entonces empezaron a clamar, Noé, ábrenos la puerta, Noé, que perecemos. Pero ¿saben qué? Ya era muy tarde. El Señor había ordenado a Noé a subirse al arca, cerró la puerta y aunque Noé lo hubiera querido abrir, no hubiera podido. ¿Verdad? Un día, cuando menos esperemos, va a sonar la trompeta de Dios. ¿Verdad? Ahora el mundo se burla de nosotros. ¿Qué rapto ni qué rapto? Eso nomás se quieren escapar y tantas cosas que dicen en contra de nosotros. Se burlan de nosotros. ¿Cuál rapto? No va a pasar nada. Son puras fantasías, puras fábulas. ¿De qué estás hablando? Es más, aún gente en la misma iglesia no creen en el rapto. Y persiguen a los que sí creemos. Y estamos diciendo, arrepiéntanse. Vuélvanse a Dios. Dejen de amar tanto al mundo y pónganse bien con Jesús. Dice, ¿cuál rapto? Nunca ha pasado el rapto, nunca ha sucedido. A ver, ¿dónde está? Como le decían a Noé, ¿dónde está la lluvia?
Y así el mundo sigue haciendo sus atrocidades. Es más, dice la palabra de Dios que como en los días de Noé, ¿saben ustedes que hay un movimiento que se llama transhumanismo? ¿Qué es el movimiento transhumanismo? El movimiento transhumanismo es donde supuestamente quieren mejorar lo que es un ser humano. Unos están hablando de que hay programas donde ya cruzan animales con personas para que esas personas tengan características de los animales. Elon Musk ya empezó a hacer sus experimentos para ¿cómo se dice? Operar y ¿cómo se dice? Implantar tecnología de computadora en los cerebros de las personas. Ya están. Y yo pienso que va a ser parte de la marca de la bestia eso, pero esa es otra predicación. Pero en los días de Noé, los ángeles caídos se metieron con las mujeres y cambiaron la definición de lo que es un ser humano y crearon lo que se llamaban los nefilim, los gigantes. Y si quieren saber más, yo les recomiendo que lean el primer libro de Enoch. No es canón, no es inspirado, pero explica la historia de lo que sucedió. Por eso Noé no escribió más, Moisés no escribió más, porque esos libros eran disponibles para las personas en esos días. Y todo el mundo sabía lo que pasó. Entonces, así como el enemigo cambió la definición de lo que es un ser humano y ya no eran redimibles, porque los únicos que somos redimibles son los humanos. Y lo que quieren hacer ahora con el transhumanismo, quieren cambiar lo que quiere decir ser un ser humano. Yo pienso que la marca de la bestia va a ser algo así, porque la Biblia dice que el que toma esa marca, su destino está sellado. No hay remedio. Toma la marca en tu frente o en tu mano derecha, te perdiste para siempre. Entonces lo mismo está sucediendo como en los días de Noé. Quieren cambiar al hombre a la imagen del diablo, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y solamente los seres humanos somos redimibles. Si te haces un híbrido, si te haces alguna otra cosa, si se cambia tu ADN, entonces ya no eres un ser humano redimible. Yo pienso que eso va a ser la marca de la bestia. La gente se van a convertir en otra cosa que no son humanos y ya no van a ser redimibles. Y Jesús nos avisó, dijo, los últimos días, cuando esté pronta mi venida, van a ser como los días de Noé. Y no crean que cuando habla aquí de casamiento, eso está hablando de que formalmente hace eso. Sí lo incluye, pero también ya tiene décadas, hermanos. Por eso yo no estamos poniendo atención. Los programas de cría, donde las personas están siendo abducidas por los supuestos extraterrestres, que no son nada menos que ángeles caídos y demonios, y están procreando híbridos. Se llevan a mujeres, la mujer se embaraza, 2 o 3 meses más regresan, le sacan el feto de su vientre. ¿Y dónde están esos híbridos? Búsquenlo. Lo que les estoy diciendo no es secreto. Hay muchos libros ya escritos por personas de esas abducciones. Y han estado sucediendo desde los años 40, hermanos, son que 70, como 90 años que ha estado sucediendo esto. Imagínense que ya no habrá. Entonces, ¿cuál es mi punto de decir todo esto? No estoy tratando de asustarlos. Lo que estoy diciendo es que tenemos que aprender a discernir los tiempos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Las cosas son más temerosas de lo que pensamos. Y está sucediendo, búsquenlo, métanse a Google, busquen transhumanismo, busquen sobre las abducciones de los ovnis. Ha estado sucediendo, está documentado, y no nomás son 5 o 10 personas que digan, no, están locos, no, son millones de personas. ¿Van a estar locas millones de personas?
Por eso dice la palabra de Dios, dice que Dios les va a mandar un espíritu de engaño para que crean a la mentira. Una de las cosas que se están hablando ahora, de las muchas mentiras, es lo que se llama panspermia. Esto es la idea de que los extraterrestres fueron los que plantaron la semilla en la tierra para que nosotros viviéramos. En otras palabras, están diciendo que los extraterrestres, los ovnis, son nuestros creadores. Y dice la palabra de Dios que va a venir un gran engaño donde la gente va a creer las mentiras. Y una de las cosas que quieren hacer es que se manifiesten esos tales llamados extraterrestres, que no son nada más que ángeles caídos y demonios, y que digan nosotros somos sus creadores. No lo creen, búsquenlo. Hagan sus investigaciones. Miren, yo sé que muchos dirán, no, pues eso no lo creo, a mí no me van a engañar y eso. Hermanos, mira, si no estás cerca del Señor, si no estamos en oración, si no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, hermanos, vamos a ser engañados. Tenemos que discernir los tiempos. Tenemos que darnos cuenta qué es lo que está pasando. Miren a Israel. Israel es el reloj profético. Israel es el estándar profético de lo que está sucediendo. Estamos acostumbrados a mirar las cosas desde un punto de vista occidental, pero la Biblia fue dada por un judío, Jesús, fue recibida por judíos y fue escrita por judíos. Entonces la perspectiva correcta viene desde la perspectiva de Israel. ¿Qué está pasando en Israel? Nunca vamos a poder comprender bien las escrituras o lo que está sucediendo hasta que comprendamos que Dios se ha manifestado por medio del pueblo de Israel. Y que lo que sucede en su historia es sumamente importante para la iglesia y para el resto del mundo. No podemos tener un entendimiento completo a menos que no comprendamos eso. Hermanos, miren, Jesús no es el santo de Estados Unidos. Jesús no es el santo de México. Jesús no es el santo de Europa. Jesús es el santo de Israel. Acordémonos de eso. Pidámosle, Señor, ábreme el entendimiento. Ayúdame a entender de tu perspectiva, no la de este mundo. Y no estoy, hermano, no estoy tratando de subajar a nadie. Hay grandes teólogos que Dios ha levantado en el occidente. Eso no lo niego. Pero si queremos realmente comprender de una manera más plena, tenemos que ver las cosas desde el punto de vista de Israel. Tenemos que discernir los tiempos. Tenemos que despertar espiritualmente y saber qué está pasando. Y todo lo que está pasando, esta convergencia de eventos, está indicando que muy pronto va a sonar la trompeta. Pero escúchame, cuando suene esa trompeta, un día va a sonar. Y los muertos en Jesús, en el Mesías, van a ser resucitados primero. Y de repente van a desaparecer un montón de personas por todo el mundo. A lo mejor son pilotos, van a desaparecer los pilotos. A lo mejor son conductores, van a desaparecer de sus carros. A lo mejor están en el trabajo, en las escuelas, los niños van a desaparecer. ¡Pum! Y entonces, así como los habitantes de la tierra en los tiempos de Noé, van a empezar a clamar: Señor, llévame contigo. Pero ¿sabes qué? Va a ser demasiado tarde. Va a ser demasiado tarde. Así como Dios cerró el arca y vino la destrucción, así va a ser en el rapto.
en el arrebatamiento de la iglesia, la gente va a clamar, va a llorar, especialmente los creyentes que andaban en el mundo, que no tomaron su salvación en serio, que andaban en pecado en la carne. Van a empezar a clamar. Pero ¿sabes qué? Va a ser demasiado tarde. Súbete al arca ahorita. Súbete al arca. Ahorita la puerta está abierta. ¿Verdad? La rampa está puesta y puedes subir. Súbete al arca. Súbete al arca de la salvación del Señor, porque todavía queda tiempo. Pero ¿sabes qué? El tiempo se está acabando. Tal vez ya le ordenó el Señor a Moisés que empiece a hacer a Noé los preparativos. ¿Verdad? Tal vez las nubes ya se están formando. Tal vez las fuentes de la tierra están por reventar. Pero todavía no pasa. Todavía hay tiempo. Súbete al arca. Si no has recibido a Jesús, a Yeshua como tu Salvador, dile, Dios mío, perdóname, perdona mis pecados, reconozco que soy pecador, sálvame, entra a mi corazón y hazme una persona nueva. Invítalo, Él es fiel, Él es verdadero. ¿Te has apartado del Señor? No le haces, súbete al arca. Él te recibe. Pídele perdón. Y Él te recibe. Regrésate a Él. Mira, el tiempo es muy corto. El tiempo se está acabando. El mundo se está acabando. Pero existe esa promesa. ¿Verdad? Jesús dijo, si me voy a regresar por ustedes. Para que donde yo esté, ustedes también estén. Y eso es el deseo de mi corazón. Yo quiero estar donde está Jesús. Hay un canto de adoración muy bonito que se llama Yo solo quiero estar donde tú estás. Es una traducción del inglés. Pero eso es lo que yo quiero. Señor, donde tú estés, ahí es donde yo quiero estar. Quiero irme contigo cuando vengas en el rapto, Señor. Quiero irme a celebrar las bodas. Y cuando regreses a esta tierra en tu segunda venida, quiero regresar contigo a reinar contigo. Y cuando se termine tu reino aquí y entre el nuevo orden y baje la nueva Jerusalén, yo quiero vivir contigo en la nueva Jerusalén. Donde tú estés, ahí es donde yo quiero estar. Y aún hay tiempo. Aún hay tiempo. No esperes más, ya no titubees más, ya no coquetees con el mundo, no hay nada ahí. Todos los placeres que ofrece el mundo es pura vanidad. Se acaba así, mira. Y siempre te deja deseando por más y más y más y más. Pero Jesús dice que el que bebe del agua que yo le dé, nunca más tendrá sed. Yo soy el pan de la vida, dijo Jesús. El pan que alimenta tu alma. Y el que come este pan, nunca tendrá hambre. Amén. Pero este mundo es lo opuesto. En este mundo, a todo lo que te ofrece, cualquier placer que le ponga la mano, te deja al último vacío y deseando más. Hay tantas personas en el mundo que andan por el mundo tratando de satisfacerse. Se emborrachan y amanecen enfermos y se les pasa eso y quieren más y más y más y no los llenan. Se involucran en inmoralidad sexual y buscan más y más y más y no los llenan. Se involucran en las religiones falsas del mundo y tratan de atraer todo lo que pueden y no los llenan. Van tras el dinero, siguiendo el dinero y acumulan riquezas y riquezas y riquezas y al final quieren más, no se llenan. ¿Sabes por qué? Porque ese vacío que hay en tu corazón, solamente Jesús, Yeshua, lo puede llenar. Solamente Dios
puede satisfacerte. Solamente Dios satisface. Y luego te da la vida eterna. Entonces, hermanos, aprendamos a discernir los tiempos. Pongamos atención a lo que está pasando. El Señor viene muy pronto, ¿verdad? Y yo espero ese día glorioso, si es que no tarda el Señor y tenga una muerte natural, que un día esté haciendo lo que esté haciendo y de repente, ¡boom!, escucho la trompeta y en un abrir y cerrar de ojos esté con el Señor. Es muy interesante esa expresión en un abrir y cerrar de ojos. Muchas personas piensan que es el tiempo que toma en parpadear, que es muy rápido, ¿verdad? Pero había un maestro, se llamaba Chuck Missler, ya se fue con el Señor, era un intelecto extraordinario, ¿verdad? Yo digo que él era como un regalo para la iglesia, porque explicaba las cosas de una perspectiva muy profunda, científica, matemática. Era una eminencia. Y él dice, cuando dice en un abrir y cerrar de ojos, no está hablando de parpadeo, está hablando de algo mucho más rápido. Dice, el segundo lo divide en que sabe cuánto tiempo, no estoy seguro, pero toma un segundo y lo divide. Dicen, el abrir y cerrar de ojos es la porción más pequeña del segundo. Claro, cuando lo voy a decir, me duele la cabeza, me sale humo de los oídos porque no lo comprendo bien, pero dice que el abrir y cerrar de ojos es el tiempo más mínimo de un segundo. Así de rápido, dice, va a ser el rapto. Y yo lo espero, ¿verdad? Esperamos a nuestro Dios, sí, créanme, hermanos, luchando, batallando, pero con esa esperanza. Acuérdense que Dios no nos llama a ser perfectos, Él nos llama a ser fieles. Entonces, en medio de las luchas, de las pruebas, luchando con uno mismo, luchando con nuestra propia carne, luchando con las cosas de afuera, tantas cosas, pero seguimos caminando. Y seguimos con esa esperanza y la fidelidad de Dios de que un día muy pronto Él viene por nosotros, cuando menos esperemos. Y para terminar, la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Es un retrato que iban a asistir a la novia. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran imprudentes. Las vírgenes prudentes siempre tenían su lámpara llena de aceite. Era un requisito para ir con el novio, porque iba a venir de noche y tenían lámpara, aceite en sus lámparas. Las 5 vírgenes imprudentes se descuidaron, tomaron las cosas a la ligera y no tenían sus lámparas llenas de aceite. ¿Y qué pasó? De repente llegó el novio a medianoche, sin aviso. Las 5 vírgenes prudentes se levantaron, estaban listas, y las 5 imprudentes le dijeron, denos de su aceite, no tenemos. Ya le dijeron, ¿saben qué? Vayan a comprar, busquen a comprar, no tenemos suficiente para todos. Las 5 vírgenes prudentes se fueron muy contentas con el novio. Las imprudentes se les cerró la puerta y ya no podían entrar. Esto es un retrato, hermanos, de la iglesia. Las 5 vírgenes prudentes son aquellas que cuidaron su relación con Dios, que oraban, que ayudaban, que trabajaban por el Señor, que estaban en una relación íntima con el Señor, ¿verdad? Haciendo justicia, haciendo lo que tenían que hacer, preparadas en todo momento. Eso es lo que mantenía sus lámparas llenas. Las 5 vírgenes insensatas son aquellas que descuidaron su relación con Dios. No oraban,
no leían la Biblia, no pasaban tiempo con Dios, no se juntaban con los hermanos, se ocuparon de las cosas de este mundo y el aceite que representa la presencia del Espíritu Santo se disminuyó hasta que ya no había nada. Y cuando regresó el novio, se llevó las prudentes. Entonces, seamos nosotros como las vírgenes prudentes, hermanos, y tengamos nuestras lámparas llenas de aceite. Y así para cuando venga el Señor, cuando sea, no sabemos, de repente estamos ahí y de repente no, ya no estamos. ¿Verdad? ¿Qué pasó con Eliel? ¿Qué pasó con el hermano? ¿Qué pasó? Se los llevó el Señor. Se los llevó el Señor. Tengan cuidado porque también va a haber una mentira que dicen que se los llevaron los extraterrestres. Si te llegas a quedar, no te creas esa mentira, ni tomes la marca de la bestia, porque vas a seguir a tu destino eterno. Pero el punto es esto, hermanos, para terminar, para concluir. Aprendamos a discernir los tiempos. Estemos preparados para la venida de nuestro Dios y Salvador, Jesús el Mesías, Yeshua HaMashiach. Padre, te damos gracias este día, te alabamos y te bendecimos. Te damos toda honra y toda gloria a ti. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a estar preparados para tu venida. Perdona nuestras iniquidades, Señor, nuestros pecados. Y sana todas nuestras dolencias. Rescata nuestra vida del hoyo y corónanos de favores y misericordias. Sacía nuestras bocas de bien, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Señor, ayúdanos. Oro por lo que me está oyendo, que no te ha entregado su vida. Señor, derrama tu bondad en sus corazones. Oro por el que se ha apartado de ti, Señor, que se regrese a ti. Ahora es tarde. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos a todos. Todos somos faltos. Todos necesitamos tu misericordia, Señor. No podemos llegar solos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. En el nombre del Santo de Israel. Yeshua HaMashiach. Jesús de pie. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz y su shalom. Dios les bendiga a todos. Que las bendiciones del Señor sean con ustedes, en sus hogares, sus hijos, sus nietos, y sean bendecidos en todo. Dios les bendiga. Shabbat shalom. Shabbat shalom.